¿Cómo se definirá ahora la relación entre Estados Unidos e Israel por un lado, o el Occidente político e Irán por el otro? Porque parece, como has sugerido, que no podemos volver a cómo eran las cosas antes. Mencionaste a la OIEA, y vi que recientemente el director de la OIEA, Grossi, preguntaba dónde ha almacenado Irán su uranio enriquecido. Sabes, esto sería como dar datos de objetivos a los israelíes y estadounidenses, simplemente decirles dónde deberían bombardear a continuación. Así que esto muestra un poco la vulnerabilidad. Con cualquier control de armas, necesitas transparencia, pero si esa transparencia se utiliza como datos de objetivos, entonces, por supuesto, es muy peligroso. Así que en términos de control de armas, el Tratado de No Proliferación, el papel de la OIEA, pero también, como has dicho, ahora el elemento disuasorio de Israel, o la ilusión de esta cúpula de hierro, se ha visto un poco quebrantada. Irán ha fortalecido su posición. Parece haber salido de esto. No digo que Irán no haya sufrido muchos golpes duros y bajas, pero también ha salido de esto, en cierto modo, fortalecido. Entonces, ¿qué significa esto para la relación? Además, dijiste que dado que los estadounidenses afirman que las instalaciones nucleares han sido completamente destruidas, ya no tienen motivo para atacar. Pero también parece que ya no hay motivo para negociar. ¿Por qué negociar sobre el programa nuclear si ahora no hay programa nuclear, si todo ha sido destruido? Entonces, ¿qué significa todo esto? Sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo ves las próximas semanas y meses, si no años? ¿Cómo será esta relación diferente de lo que fue en el pasado? Obviamente no va a ser una relación muy amistosa, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, ya sabes, Occidente siempre encontrará una excusa. Dirán terrorismo, dirán que hay una amenaza inminente, quizá una operación de bandera falsa. Creo que eso es algo en lo que siempre deberíamos estar pensando. En algún lugar ocurrirá algo y entonces culparán a Irán y llevarán a cabo otro ataque o algo por el estilo. Los derechos humanos, Occidente siempre encontrará algo y los medios occidentales lo difundirán. No importa si es el Washington Post o Fox News, todos son iguales en este tipo de cosas. Se pelean por cuántos géneros existen, o si los hombres pueden pelear combates de boxeo con mujeres en el ring, o algo así. Pero cuando se trata de matar personas y llevar a cabo masacres fuera del mundo civilizado, encontrarán una manera de justificarlo. Pero creo que otra cosa importante que ha sucedido, y algo a lo que creo que aludí brevemente, es cómo el resto del mundo está viendo esto. Por ejemplo, ¿viste la declaración rusa sobre la OIEA diciendo que Irán tiene razón? Básicamente estáis espiando a Irán, proporcionando inteligencia. ¿Por qué debería Irán cooperar con vosotros? Esto es nuevo, esto es importante, y creo que vas a ver a Rusia, China y otros alejarse aún más de Occidente y acercarse más. Y ya estamos viendo que se acercan a Irán porque ven esto como una amenaza para ellos mismos. Todo el mundo lo ve. Estados Unidos se ha vuelto cada vez más un agente fuera de control. Siempre ha sido un régimen fuera de control. Creo que Chomsky lo llamó así hace muchas décadas. Pero ahora ha ido mucho más lejos que nunca. Y creo que eso beneficia mucho a Irán. Esto acelera el proceso hacia un mundo multipolar. Y creo que después de esta guerra, el hecho de que Irán haya salido magullado pero victorioso, muy magullado quiero decir, pero ya sabes, es muy impresionante, muy impresionante. Fue muy doloroso, pero también es muy impresionante ver a tantos altos mandos militares masacrados junto a sus familias, sus nietos y sus vecinos durante las primeras horas de esta guerra no provocada e ilegal en este Blitzkrieg. Sin embargo, pudieron reagruparse con tanta rapidez. Y eso demuestra la profundidad de Irán, y muestra lo poderosa que es la República Islámica de Irán y el establecimiento político, y lo profundamente arraigado que está en la sociedad en general, les guste o no en Occidente, lo reconozcan o no.
Si esto le hubiera ocurrido a casi cualquier otro país, diría que habría colapsado. Pero en Irán no hubo miedo de que se produjera un colapso. Ni por un momento nadie que yo conozca pensó que íbamos a desmoronarnos. Dijeron, bueno, vamos a contraatacar. Y el líder, sus dos intervenciones públicas fueron muy poderosas, muy seguras de que durante las primeras horas serían derrotados. Y los iraníes estaban muy preocupados, ya sabes, porque estaban siendo bombardeados. Y los medios occidentales y los medios en persa promovidos por los medios en persa en Occidente, en Londres y otros lugares, no son más que agentes del imperio. Estaban llevando a cabo constantemente una guerra psicológica contra el pueblo iraní. Son verdaderos enemigos de los iraníes. Pero a pesar de todo eso, sí generaron preocupación e inquietud entre algunos, pero llegaron a ser despreciados de una manera que nunca había visto antes. Nunca los había visto ser tan universalmente odiados. Sus presentadores, presentadoras, sus invitados, etc. Nunca había visto tanto hacia ellos entre personas que antes los veían. Pero no conocí a nadie que pensara, oh no, Irán está a punto de caer, ni por un momento, ni una sola persona. Y eso demuestra la fortaleza de Irán. Y también muestra que algunas personas deberían empezar a pensar en qué es lo que tiene Irán. ¿Qué es lo que tiene Irán? Sabes, ahora mismo es el día antes del mes de Muharram. A partir de mañana será el primer día de Muharram. Es un periodo de luto de 10 días que culmina en Tasúa y Ashura. Ashura es el día en que el nieto del profeta fue martirizado en Karbala. Y él le dijo no al déspota de su tiempo. Y fue y dijo no a la humillación. Y luchó por los desfavorecidos, los oprimidos y los marginados. Y su hermana, que entonces fue tomada cautiva, era franca e intrépida. Así que esta hermana y este hermano, Zainab e Imam Hussein, forman una parte muy importante de la cultura iraní y también de la cultura política iraní. Si alguien ha visitado Irán durante Ashura, que es en 10 días, entendería lo profundamente arraigado que está esto en la cultura iraní y por supuesto también en Líbano y en otros lugares. Esto es algo que Occidente no comprende. Incluso los iraníes más laicos, cuando es Ashura, son diferentes. Ashura es algo muy especial en Irán. Y por eso creo que esa es una parte clave de la resiliencia de Irán. Una parte clave de la resiliencia de Irán. Y el hecho de que pueda ser firme de esta manera, pero es algo que Occidente no puede comprender porque no comprenden nada. Asumen que son excepcionales, asumen que están destinados a ser victoriosos y que todos los demás son simplemente inferiores, incapaces e incompetentes, simplemente regímenes como ellos dicen. Y creo que eso será su perdición, y lo ha sido. Así es como también subestimaron a Rusia, subestiman a China, subestiman a todos, porque todo lo que no sean ellos mismos es anormal. Y lo que es anormal, colapsará. No parecen reconocer que quizás lo más anormal de todo es, en realidad, el propio establishment político occidental. Sí, en realidad esta es una de mis principales preocupaciones. De nuevo, como occidental, veo que los gobiernos se vuelven profundamente irracionales, porque la racionalidad en el realismo político implica actuar de acuerdo con la distribución internacional del poder. Y cuando dices que el mundo está cambiando hacia la multipolaridad, creo que esta es la fuente de la irracionalidad actual de Occidente, porque tradicionalmente, en materia de seguridad, el punto clave de partida siempre es la competencia por la seguridad. Es decir, los estados compiten por su seguridad, surgen dilemas de seguridad, y de esto suele tratar la seguridad. Cómo reconocer las preocupaciones de seguridad de tus oponentes y buscar, idealmente, formas de reducir la competencia en materia de seguridad que beneficien a ambas partes. En otras palabras, si tienes en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de los iraníes, puedes reducir esos temores. Entonces Irán actuaría de una manera que reduciría los nuestros. Y así se buscan soluciones de suma positiva.
Pero algo extraño sucedió hace 30 años, que fue el momento unipolar, es decir, la seguridad a través de la hegemonía. Ahora, todo este tema de tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de los demás se tiró por la ventana, porque no hay que mitigar la competencia en materia de seguridad si ésta depende de que una sola potencia central sea totalmente dominante. Así que no importa lo que piensen otros países, Rusia, China, Irán, no importa. Y el problema ahora es que al reconocer la realidad, que los estadounidenses también están reconociendo, estamos pasando a la multipolaridad. Si todavía tienes la mentalidad unipolar de que ya no tienes que reconocer las preocupaciones de seguridad de los oponentes, porque hemos interiorizado esta mentalidad durante los últimos 30 años, casi resulta inmoral reconocerlas, porque no quieres legitimarlas, ya que somos un hegemón benigno. Nuestro dominio es beneficioso para el mundo. Estamos difundiendo la democracia liberal. Así que, tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de los oponentes significa legitimar lo que no deberías legitimar. Esta es una mentalidad muy extraña. Y la razón por la que es tan peligrosa ahora es que ya no existe una distribución unipolar del poder. Entonces, ¿qué ocurre si no tienes en cuenta las preocupaciones de seguridad de tus oponentes, los rusos, chinos, iraníes? Pues vas a crear conflictos donde no era necesario que los hubiera. Vas a animar a todas estas grandes potencias a alinearse entre sí. Y cualquiera que se oponga a esto, de nuevo, vemos que se le tacha de traidor. Lo repito a menudo, no subestimes a los chinos, rusos o iraníes. Si lo haces, vamos a pagar un precio muy alto. Y además, ellos tienen preocupaciones legítimas. No hay espacio en nuestro discurso. De hecho, el expresidente y el ministro de Defensa de Noruega, en un debate, dijeron más o menos que sí espero que Ucrania sea destruida y que Europa caiga bajo la amenaza de Rusia. Sí, porque soy un traidor, porque pensé que esta es una política muy insensata que tenemos hacia la OTAN. Así que no hay espacio en nuestro discurso para reconocer que quizás tengamos que cambiar toda la mentalidad hacia un sistema multipolar. Y siempre es, ya sabes, apoyas a este lado o al otro, Ucrania o Rusia, Israel o Irán, y solo se te permite apoyar a un lado. Así que acabas con una política muy simplista y tribal. Pero nadie pregunta, al final del día, mira a Ucrania, ¿qué pasó? Exactamente lo que muchos dijeron, serían completamente destruidos. ¿Quién puede decir que Israel está en una mejor posición ahora que hace unas semanas, antes del ataque a Irán? Fue una tontería. Así que no se trata de apoyar a uno u otro, se trata de evitar guerras cuando se pueden evitar. Lo mismo con Europa, desindustrializada, irrelevante, militarizada. E incluso Estados Unidos está llegando a su fase final. El imperio se ha acabado. Pero sí, como dices, seguimos yendo directos hacia el abismo, porque nadie quiere reajustarse a la nueva distribución del poder, lo que significa que somos profundamente irracionales. Y sí, esta es mi gran preocupación al menos. Así que bueno, ya hemos hablado un poco. Solo quiero añadir un punto a eso. Siempre digo, y llevo años diciéndolo, que hubo dos catástrofes que le ocurrieron o que le sucedieron a Estados Unidos y a Occidente en los últimos 30 años. Una fue el colapso de la Unión Soviética, que creo que fue una catástrofe para Occidente. Y la segunda fue la derrota de Saddam Hussein, la derrota muy fácil, ridícula, de Saddam Hussein en Kuwait. Porque lo que ocurrió en Kuwait acabó con el fantasma de Vietnam. Y fueron casi simultáneas, la caída de la Unión Soviética. Así que se hablaba del fin de la historia, como afirmó Fukuyama en aquel momento. Y aunque las opiniones de Fukuyama cambiaron, en realidad, si lo miras detenidamente, esa mentalidad del fin de la historia continuó incluso con él, y creo que en general en Occidente. Esa arrogancia, en mi opinión, fue realmente lo que provocó la caída del Imperio Occidental. Se vio en primer lugar que en casa, al no haber ya amenaza desde la izquierda, impulsaron las políticas neoliberales mucho más lejos y mucho más rápido, y así la clase media fue colapsando gradualmente.
Luego, como bien señalaste, cada vez que veían a un adversario, una crítica o un oponente, intentaban destruirlo. Y después llegaron las guerras interminables de este siglo, que agotaron rápidamente sus recursos. Pero como todavía piensan que son excepcionales, que es el fin de la historia y que son el destino de la humanidad y el futuro les pertenece, no pueden ver la insensatez de sus políticas ni la naturaleza asesina de su régimen. Así que, desde que creyeron haber alcanzado el fin de la historia, no han hecho más que ir cuesta abajo. Y creo que la gente en Occidente cada vez empieza a darse más cuenta de ello. Creo que la decisión de la OTAN de ayer en realidad va a impulsar esto. Porque sabes, Glenn, y no soy sociólogo, solo lo planteo, pero si vives y creces en un país empobrecido y sigue estando empobrecido en el futuro, la gente dirá, bueno, ya sabes, así son las cosas. Pero si vives en sociedades donde las personas mayores recuerdan que la vida era mucho mejor y ahora es mucho peor, y creo que ese es el caso de Occidente, eso va a generar más resentimiento, más ira y más depresión. Y creo que eso llevará a la inestabilidad política y, por supuesto, a las diferentes fuerzas que surgen como resultado. Así que el imperio va a enfrentarse a tiempos difíciles y a la fragmentación del mundo, o multipolaridad, porque la multipolaridad no es algo que va a ocurrir de forma sencilla, no va a ser simple, va a ser muy caótico y sangriento, especialmente cuando el imperio se está ahogando. Igual que una persona que se está ahogando, dicen que si te acercas de frente para salvarla se echará encima por desesperación y ambos os ahogaréis. Así está el imperio ahora mismo. Está dando coletazos y creo que está en su fase más peligrosa. Pero creo que, cada vez más, el resto del mundo está decidido a protegerse. Así que tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero, obviamente, vivimos tiempos muy peligrosos y volátiles. Por ahora, Occidente está perdiendo. Y creo que la mayor pérdida para Occidente es que la gente ya no lo admira. La gente lo menosprecia. Y en Occidente, los jóvenes tampoco lo admiran, lo desprecian. Y mientras hablamos, continúa este genocidio en Gaza, y la gente lo ve como un ejemplo más. Sí, amén. Umek flawless fortsätt ha accidente. Sim täver vi två, där han har very superates its flyus. Jag ser på där kan man se rumble. Pero Esto también va dirigido a, pero sabes, Glenn, y de nuevo, solo para llegar a eso, hablan de discurso abierto. Pero durante estas 2 semanas, CNN nunca ha hablado conmigo. No lo sé. Fox News nunca ha hablado conmigo. Sky News me contactó 2 veces. Hablé una vez y la segunda vez tenía otro compromiso. La BBC 1 o 2 veces. Y eso fue todo. Y así están librando una guerra contra Irán. Y su discusión es entre ellos mismos, y así ha sido siempre. De vez en cuando, cada pocos meses, invitan a alguien como yo para dar esta perspectiva alternativa de este país loco del mal y demás. Y entonces yo sería un portavoz y estaría cerca del régimen. Y así me presentarían. Él es Mohamed Marandi, que está cerca del régimen, o lo que sea. Y luego quien más esté allí es profesor de no sé qué en Stanford, o lo que sea, en este think tank, ya sabes, prestigioso. Así que yo estaría unos 5 minutos en el pasado, ahora ya no salgo en absoluto. Así que esto solo demuestra que esta apertura es en sí misma una fachada. No es una verdadera apertura. Si quiero aprender algo en línea, voy a tu canal. Voy al de Judge Napolitano, voy al de Danny o Nima o a los de otros amigos, de Grayson o Sabrina y así sucesivamente. Las personas que están activas y que invitan a gente como tú o de Duran y hay otros. No quiero olvidarme de nadie ni excluir a nadie. Pero la cuestión es que no obtienes información. Así que realmente no es abierto.
El debate no es abierto. Si no buscas estos medios alternativos, entonces no lo vas a escuchar. Y por supuesto, los medios alternativos están reprimidos, se desmonetizan, se censuran. A mí me eliminaron de Facebook hace años. Me eliminaron de Instagram hace años. Sé que mi cuenta de Twitter ha sido a menudo objeto de shadow banning, y eso también les ocurre a otros. Pero esta fachada de debate abierto también está siendo seriamente cuestionada, porque creo que el mejor ejemplo es el propio holocausto en Gaza. La gente está siendo masacrada, pero los medios occidentales siguen intentando mirar hacia otro lado o justificarlo, o decir, mirad a Irán, mirad lo malvado que es Irán, y todo eso. Los jóvenes lo ven. Saben por qué TikTok ha sido tratado como lo ha sido. Así que las cosas están cambiando. No digo que vaya a mejorar pronto, puede que empeore, pero las cosas están cambiando. Yo también lo siento así. Bueno, ya he ocupado demasiado de su tiempo. Así que, profesor Marandi, como siempre, muchísimas gracias por permitirme conocer su opinión. Siempre es un honor y un placer, y gracias por brindarme esta oportunidad. Siempre gusto escuchar las análisis.